Eh, Me gustaría que ustedes saquen la hojita esta que les he repartido, que dice el Santo Evangelio según San Juan. Y es una copia de la Biblia de Scofield. Allí quiero que recordemos algo que en esta mañana lo vamos a tener como texto de reflexión. En esta mañana nosotros en los textos que mandamos para la iglesia dijimos que el tema de lo que vamos a hablar en esta mañana es una reflexión sobre el propósito, el objetivo, el tema que tuvo presente Juan cuando escribió su Evangelio. Y esta hojita que les he repartido, me gustaría que recordemos cuál era el tema del Evangelio de Juan. Quiero que lo tengamos presente. A ver, ¿quién quiere leerlo? ¿Cuál era el tema? Bueno, lo voy a leer yo. Miren, dice el tema. Este se indica en el prólogo. Vamos a recordar, el prólogo está primera de Juan, capítulo 1 de Juan, desde el 1 al 14. Y allí dice, este está indicado de la siguiente manera. Lo neurálgico del tema de Juan es que quiere mostrar la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo para, como primera medida, hablar con nosotros como seres humanos. Es decir, Jesucristo como un hombre, como un ser humano que habla con todos nosotros para darnos a conocer lo que Dios quiere enseñarnos. Y en segundo lugar, acá lo dice, para que todos los que crean en este mensaje, en este Señor Jesucristo, sean salvos, tengan la vida eterna. No olvidemos que la comunión, el diálogo permanente que tuvo el hombre con Dios, que comenzó desde el momento que Dios lo hizo, lo hemos perdido en el huerto del Edén. Allí, por la soberbia, por la desobediencia, quedamos marginados, hemos perdido ese diálogo. Entonces era necesario que se restablezca, y para restablecerlo tenía que morir alguien sin pecado. Y es así como Dios proporciona a su Hijo, este Hijo que se encarna, que se hace un hombre, que viene a hablar con nosotros como si fuéramos hombre a hombre. No vamos a tener miedo, porque conocemos a los hombres. Distinto sería, por ejemplo, lo que le pasó a Moisés. Él, cuando estaba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, de una zarza habló Dios. ¿Y qué le pasó a Moisés? Él se asustó. Y si nos pasa eso a nosotros, también nos vamos a asustar. Entonces, la mejor manera de poder hablar Dios con nosotros es haciéndose hombre y hablando con nosotros. Entonces, el tema de Juan, quiero que lo tengan presente. Lo vamos a leer, dice. El tema de Juan es la encarnación del Verbo eterno, el Hijo de Dios y Dios mismo en Jesucristo. ¿Para qué? En primer lugar, para revelar a Dios, revelar como el Hijo de Dios, para que el Cristo, el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Es algo muy importante esto, que en primer término, para revelar a Dios a través de un hombre, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y en segundo lugar, para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna. ¿La han conservado la hojita? Nada más que como, bueno, si
¿Yo les puedo dar una segunda hojita? Lo que pasa, ustedes saben que en realidad esta es una mirada del Evangelio de Juan. ¿Quién la hace? La hace Scofield. Pero yo quería repartirles luego otra hojita que tiene otra mirada es que está en la Biblia Thompson. Es otra Biblia de estudio. Entonces, les voy a dar luego a posteriori para que no se distraigan ahora. Y vamos a comenzar, digamos, nuestra reflexión leyendo San Juan capítulo 1, desde el 1 al 14. Hacemos una reflexión sobre el tema del Evangelio de Juan. Y entonces vamos a leer el San Juan capítulo 1 desde el capítulo 1, versículo 1 al 14. Eso es lo que vamos a hacer ahora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino a ser la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, nosotros, el tema de Juan está concentrado acá. Ese Verbo eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros, y nos dio todos los consejos que nosotros conocemos. Entonces, en esta mañana, en el análisis que nosotros hemos hecho para encontrar el tema, ustedes recuerden que le dijimos, lean varias veces el Evangelio de Juan, léanlo, y entonces ustedes van a saber de qué se trata. Es como una carta. Esa carta puede ser de negocio, puede ser una carta de amor, puede ser una carta judicial de reclamo. Entonces lo que hacemos es leer, tener un panorama general. Por eso el método que hemos usado al comienzo es un método sintético, es hacer una síntesis de lo que aquí está diciendo Juan. Es decir, es como si nosotros, desde el punto de vista militar, mandáramos un avión para hacer un reconocimiento del terreno y saber si hay valles, si hay ríos, si hay montañas. Hacemos una mirada general sobre todo el panorama. Y así hemos llegado a determinar que el tema del Evangelio de Juan es la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, para hablar con nosotros como si fuera un hombre. Y Él nos está mostrando eso. Vimos también, entonces, la reflexión que vamos a hacer ahora es que si siguiéramos leyendo detenidamente el Evangelio de Juan, encontraríamos otras cosas, porque ahora es como si hiciéramos un método analítico.
Es como si analizáramos lo que Juan nos está diciendo. Entonces, como si diéramos un paso más. Ya tengo el tema. Lo que me preocupa a mí saber, ¿cuáles son los argumentos de Juan para mostrarme que Jesús se encarnó y que se hizo hombre? ¿Cuáles fueron las cosas que vimos? Y eso uno lo encuentra si empieza a analizar los textos, si empieza a preguntarle, ¿cómo se ha manifestado Jesús como un ser humano? ¿Por qué Juan dice lo que dice, que Él se encarnó para hablar con nosotros? Y en segundo lugar, ¿cómo hizo Juan en sus argumentaciones para mostrar que todos los que en Él creen no se pierden, sino tienen vida eterna? ¿Me comprende? Es decir, ahí estamos. Ahora, al dar un segundo paso para yo ver esta argumentación de Juan, requiere de mí que haga un estudio más concienzudo, más minucioso, que lo lea analizando lo que está diciendo Juan. Es decir, entonces, la primera cosa que nosotros vamos a reflexionar acá en el tema de Juan, es decir, es como si nos preguntáramos, en la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios y de Dios mismo, digamos, la primera cosa es que Dios mismo quiso darse a conocer. Entonces, ese darse a conocer como un hombre, vamos a ver de qué manera lo hace Juan. Vamos a permitirnos leer un primer texto porque de los, 14 capítulos que tiene Juan, yo voy a tomar 2 ejemplos nada más para mostrar la humanidad de Jesús. El primero está en San Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. El primer texto está acá. Fíjense ustedes, ¿qué dice aquí? Al tercer día, Jesús fue invitado a una cena. Es famosa esta cena que fue invitado Jesús, pero una cena particular. Había un casamiento, unas bodas. Y Jesús fue invitado a las bodas de Caná. También la mamá de Juan, la mamá de Jesús, estaba allí. Jesús fue invitado a las bodas de Caná. Al tercer día, dice acá, hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Y ellos asistieron. Ahora, ¿de qué me sirve este dato? ¿De qué me sirve? Señores, no hay otra cosa más linda que ir a una boda. Y además, no hay otra cosa, tan humana y que nos pone felices cuando vamos a una boda o una fiesta. Fíjense ustedes que acá Juan nos está diciendo, este Señor Jesucristo se está identificando como un ser humano. Nos está haciendo ver que Él siente y se siente feliz, igual que nosotros cuando estamos en una boda. Es compartiendo un acto social, la boda de Caná. En segundo lugar, quiero mostrar otro texto que es la muerte de Lázaro. Este texto, en la boda de Caná, ya ustedes ven que Jesús, no es, a pesar que hizo un milagro, pero se mostró como un ser humano. Él podría haber dicho, señores, yo estoy para otra cosa. No me inviten en esas chalchalerías. No, era muy importante para Él. Les quería mostrar, quiero que ustedes analicen porque saben una cosa, muchas veces nosotros pensamos que Jesús, que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo no nos entiende. Esa es la razón que Él se ha hecho hombre. Es como que ha dicho, señores humanos, les voy a mostrar que yo los entiendo, que yo siento igual que ustedes. Si alguien padece, Él siente que padecemos. Entonces nuestra oración es como, Señor, ayúdame. Estoy afligido.
Jesús también tuvo momentos de aflicción. En el caso de la muerte de Lázaro, es el segundo texto que quiero traer acá para que veamos acá nuevamente algunas características humanas de este Señor Jesucristo que se encarnó, de este Dios todopoderoso que se encarnó en su Hijo Jesucristo para hablarnos. Y el texto es largo. Yo voy a pedir que Nora, si lo puede leer. Ay, Norita, pasa, te quiero a la par. Lo que dice, el texto dice en San Juan capítulo 11, allí está el texto de la muerte de Lázaro. Muere Lázaro, un amigo de Jesús, porque Jesús, esta familia de Lázaro, de María y de Marta. Lorita, si te puedes poner ahí cerquita el micrófono tiene la corbata. ¿Ves bien ahí? Sí. Bien. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús, ¿seguimos? No, 44, hasta el final. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo, ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Muchas gracias. Toma asiento ahí. Muchas gracias, Norita. Hermanos, quiero que ustedes reflexionen lo que significa un velorio. Jesús está en la casa de una familia que son sus amigos, porque la Biblia lo dice así, que era una familia amiga de él, porque de otra manera María ni Marta no le hubieran dicho que venga Jesús, porque está muriendo el que le amaba, estaba muriendo Lázaro. Un acto social que nosotros lo compartimos de una manera muy particular. Es muy humano estar en un velorio. Y esto es lo que pasa en este caso, porque Jesús en el versículo 3, lo llaman primero a Jesús, pero en el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús: el que amas está enfermo. Le hacen conocer, son actos humanos. Ellos no están pensando, las mujeres, en otra cosa que en el apoyo de un ser querido. Es Jesús. La segunda cosa, evidentemente, este es un afecto de cariño. Hay cariño, hay amor. Nosotros nos cobijamos, nos abrazamos con aquellos que sienten lo mismo que nosotros. Tengo un problema. En el versículo 5, Jesús les dice: yo amaba Jesús a Marta y a su hermana y a su hermano Lázaro. Esta relación de afecto, de cariño, es propio de nosotros los seres humanos. En el versículo 17, ustedes vean lo siguiente. En este versículo Juan nos dice que vino a la casa de Lázaro Jesús. ¿Y qué pasó allí? Ya hacía 4 días que Lázaro había muerto y estaba en el sepulcro. Esto, si ustedes recuerdan y analizan el texto, Jesús, además de hacer una tarea humana, muy humana, también quiere mostrarle algo a sus discípulos. Les quiere mostrar que no hay nada difícil para Él, pero ya en calidad del Dios Todopoderoso. Porque los discípulos, después de haber visto este milagro, porque al final Él lo resucita a Lázaro, pero mientras tanto está hablando como un humano, está sintiendo como un humano. Y es así como después en el versículo 20, entonces Marta, cuando se da cuenta, el versículo 20, que Jesús estaba en la casa, ella va, lo encuentra Jesús y le dice: si tú, Señor, hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Hay todo un diálogo allí para mostrar que efectivamente eso podría haber sido cierto, pero las mujeres, tanto Marta como María, no saben que Jesús lo hace a propósito, que ha quedado 4 días desde que le avisaron. Él quiere mostrar otras cosas también. En el versículo 20, entonces, el versículo 20, el que hemos leído, cuando oyó Jesús que Jesús venía, salió a encontrarla. Y madre de Jesús le dijo lo que yo les he dicho: si hubieras estado aquí, mi hermana no hubiera muerto. En el 28,
habiendo dicho esto, fue a llamar a María. Marta la fue a llamar a María. Cuando Jesús se acercó a la casa, Marta salió, pero María se quedó allí. Entonces la llamó a Marta y María se levantó para ir a ver a Jesús y con ella los judíos que le estaban acompañando. Había un grupo de judíos que la acompañaban, estaban muy cerca de la casa. Entonces, en el versículo 33, Jesús entonces, al verla, porque imagínense ustedes, son sus amigos, especialmente las mujeres han quedado solas. Al verla, Jesús a María y a Marta llorando, totalmente, digamos, angustiadas, ¿qué le pasó a Jesús? Lloró. El llanto es propio de nosotros, como la risa. Por suerte lloraste, Roque, ahora sé que sos humano. Es decir, porque es una característica nuestra de los seres humanos. Al verlo, no solo a María, sino también a Marta y a los judíos que lloraban, él se conmovió profundamente. Lloró Jesús. Quiero que notemos estos detalles. Jesús lloró como un ser humano. Ustedes saben que no es tan simple. ¡Qué barbaridad! No lo sé traer al teléfono por esta razón, pero no me llama nadie, excepto a veces, bueno, la Estela. Queridos hermanos, volvamos al tema. El llanto de Jesús es una muestra ineludible que está en su carácter de humano, que es un humano, que siente como nosotros. Es así como vale la pena recordar, hermanos queridos, que en otros tiempos pasados, no ahora, pero no olviden que nosotros no tenemos mucha historia, tenemos 60 años, 70 años de evangélicos acá. Había una época en que es como que estaba prohibido que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los evangélicos, lloremos frente a la muerte de alguien. No debíamos llorar. Era como decir, no debes llorar, ¿dónde está tu fe? Sin embargo, Jesús lloró. Quiero que ustedes noten a veces lo equivocado, las cosas erróneas que hacemos los seres humanos por no leer la Biblia, por no leerla. Fíjense ustedes, yo les cuento que el día que murió José Soria, era un hermano de esta congregación. Yo estuve en el velorio hablando con María Teresa, que es la esposa de José. Y María Teresa lloraba y me contaba los pormenores de la muerte de su esposo. Imprevistamente vino un hermano de la misma congregación de María Teresa, porque ya no estaba reuniéndose con nosotros José Soria, y le dice, hermana, deje de llorar. ¿Dónde está su fe? Y la verdad que a mí me dio mucha tristeza y dolor y vergüenza porque la ofendió a la hermana. Él no quiso hacer eso, pero su ignorancia lo hizo hacer. A veces la ignorancia nuestra nos hace cometer graves errores. Jesús lloró. Y es como si nos dijera, que nadie te prive de tu llanto. Si quieres llorar, llorá. Es salud. Yo he llorado. Esto es un ejemplo en que la Biblia verdaderamente nos enseña a vivir. Nos enseña cómo debemos comportarnos. Hay otros ejemplos que no lo voy a tener en cuenta en este momento. En segundo lugar, estos dos ejemplos que he tomado, tanto de la boda como de la muerte de Lázaro,
sirvieron para mostrar el carácter humano de Jesús. Es uno el tema o el propósito era la humanidad de Jesús para hablar con nosotros. Pero además de eso, esta humanidad de Jesús, que luego, convertido en el Hijo, viene también a decirnos que todos los que en Él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. Dos acciones que quiere mostrarnos Juan. Es así como, luego, en segundo lugar, vamos a ver dónde se muestra esta maravillosa acción divina de Jesús. Y voy a tomar dos ejemplos. Uno, la visita de Nicodemo a Jesús. No es la única, pero es tan relevante esta visita porque es como el tema que nos preocupa. Nicodemo es un ser humano que quiere saber cómo puede conseguir la vida eterna. Solapadamente hace la pregunta. Solapadamente le dice: Señor, sabemos. Bueno, vamos a leer este texto así para recordarlo porque lo conocemos casi de memoria. Si ustedes me dicen, sí lo conocemos, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Todos se acuerdan? Entonces lo vamos a obviar de leerlo. Nicodemo, él está de visita a Jesús, viene de noche y allí quiere hablar con Jesús. Es un privilegio, nosotros también tenemos este privilegio. Nosotros podemos hablar con Jesús, podemos hablar con Él, le podemos decir y plantearle qué es lo que quiere. Así que, estimados hermanos, Nicodemo le dijo a Jesús, Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, en el versículo 2, Rabí, sabemos que has nacido de Dios como maestro, porque nadie, fíjense ustedes lo que dice el versículo 2, puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoce que Jesús es un enviado de Dios. Él reconoce que Jesús tiene una particularidad. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios contigo. Es así que Jesús fíjense que este es un halago que Nicodemo hace de Jesús. Le dice: pero si vos sos un maestro, además reconozco que tú eres alguien que viene de Dios. Dios está contigo. Jesús no se da por aludido, ni por afectado, ni se siente soberbio por los halagos que Nicodemo le da. Y Jesús le dice: de cierto, en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Observen atentamente que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Lo ven a la palabra ahí? No es que entrar, no puede ni ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo no entiende nada. En el versículo 5, Jesús insiste: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquel, si bien es un nacimiento, le dice acá debes nacer de nuevo, le dice antes, pero ahora lo hace más específico. Debes nacer del Espíritu Santo. No debes, porque Jesús le aclara, lo que es carne, carne es, pero lo que es espiritual, espíritu es. Debes nacer de nuevo. Este nacimiento es algo particular. Es como viento, es como el viento, corre, pero no sé de dónde viene ni a dónde va. Y hay veces que el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros y no sabemos
de dónde vino, por qué vino, pero produjo un cambio en nosotros. Ahora no somos lo mismo que antes. Entonces Jesús, conociendo a Nicodemo, fíjense que sigue todavía, él no entiende nada. A pesar de que le dice es necesario nacer del Espíritu Santo, tampoco entiende Nicodemo. Es así que Jesús le cita un ejemplo del Antiguo Testamento. Le dice, de la misma manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo de Dios, para que todo, y ahora viene, ve la acción divina de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para juzgarlo al mundo, sino para salvarlo, para ayudarlo. Fíjense ustedes, quiero que recuerden lo que pasó. ¿Por qué razón Moisés levantó esa serpiente en el desierto? Porque el pueblo judío que estaba caminando por el desierto hacia la tierra prometida, estaban despotricando a Dios. Estaban enojados con Moisés. ¿Por qué razón lo había sacado de allá de Egipto, que allá comían bien, que se llenaban, que dormían, que estaban bien? Ahora la libertad que habían conseguido no valía nada. No valía nada lo que Dios les había dicho, que Él los iba a guiar hasta la tierra prometida, que iban a tener una buena casa. El pueblo estaba protestando. Es un pueblo, dice Dios, de dura cerviz. Es decir, es un pueblo de corazón duro. Y entonces Dios, para que sepan que Él sí tiene poder, les mandó una serpiente venenosa que los mordía y los mataba como si fuesen cucarachas. Ahí recién reflexionan los judíos, piden perdón a Dios y están diciendo, Señor, Moisés, ora a Dios para que podamos vivir, porque estas serpientes nos van a matar. Y ahí es que Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente en un bronce brillante, para que ponerla en la punta de un palo, para que todos aquellos que cuando sean mordidos por la serpiente y miren a esta imagen, se sanen. Fíjense ustedes, eran serpientes venenosas. Estaba en juego la vida o la muerte de los judíos. ¿Podían los judíos hacer caso a la palabra de Dios o no hacer caso? No le hacía falta a Dios hacer esa serpiente. Lo que quería hacer es que su pueblo sea obediente, que aprenda a obedecer. Nosotros, hermanos, muchas veces hemos comparado que el pecado es como una serpiente venenosa que nos mata. El pecado es como una serpiente venenosa que nos mata. Y eso está tratando de decirle, le está tratando de decir el Señor Jesucristo a Nicodemo. Acordate de eso, Nicodemo, porque el Señor Jesús va a ser también levantado de la misma manera que la serpiente. Va a ser levantado en el Calvario, ahí va a ser crucificado para que todos los que en Él creen no se pierdan. No olviden, esta es la segunda parte del tema o del propósito del Evangelio de Juan. Juan quiere mostrar que Jesús es Dios. Quiere mostrar que Él tiene poder divino. Insiste Jesús en esto y le dice esto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. Porque todo que aquel, y concluye con esto Jesús diciendo, todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es una cuestión, me ha pasado como
Ahora les quiero dar un ejemplo, porque ¿cómo hacemos nosotros para, bueno, cada pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo sabemos que se ha producido una transformación, que nosotros hemos recibido la bendición de Dios y que se ha producido ese cambio, ese nuevo nacimiento en nosotros? ¿Cómo lo podemos visualizar? Y no lo podemos visualizar, fíjense, a primera vista, porque si en esta mañana yo preguntara quiénes creen en Cristo, quiénes creen en Dios, todos van a levantar las dos manos. Pero dice Jesús, por su fruto los vas a conocer. Dejémoslo andar. Ustedes miren a los seres humanos, dice Jesús, y por su fruto lo vas a conocer. Si verdaderamente son hijos de Dios o no. Es así como yo me voy a permitir. Siempre he estado preocupado por tratar de tener una ilustración que visualice cómo es esta cuestión del arrepentimiento, cómo es esto de que Jesús murió, está en la cruz. ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que debe pasar en mí? Somos tan distintos uno de otro, hermano, que seguramente tendríamos una historia diferente cada uno de nosotros. Únicamente tengo dos, pero me voy a leer una nada más, que no la dije, porque la otra del cacique indio, ya pueden estar medio aburridos ustedes. Pero ustedes saben que en una ciudad europea, se derribó un convento, un monasterio, y de ese monasterio, esto fue en el siglo XVIII, es decir, se derribó ese monasterio y de una de las paredes cayó una caja, y en la caja había unos papeles. Cuando lo abren y miran, era el testimonio de un hermano de apellido Martín. El testimonio de Martín decía lo siguiente: él había escrito su testimonio. Él había escrito su testimonio, Martín. Y saben, decía, yo les voy a tratar de leer despacito, no es brillante, es lo que él sintió y lo que a él le parecía de importancia. Dice: misericordioso Dios, sé que no puedo ser salvo y testificar tu justicia a menos que sea por el mérito y muerte de tu amantísimo Hijo. Lo voy a volver a leer. Martín había escrito que él sintió y dijo, él es como que dialogaba con Dios. Misericordioso Dios, dice él, sé que no puedo ser salvo y testificar tu justicia a menos que sea por los méritos y la muerte de tu amadísimo Hijo. Santo Jesús, mi salvación está en tus manos. Alguna vez yo les propongo, escribamos la salvación, la tengamos por escrito, para cuando alguien nos pregunte, digamos, así ha pasado en mi vida, esto es lo que me ha ocurrido, Dios me ha hablado de esta manera, y yo hice tal cosa, para que conozcamos, somos diferentes, somos muy diferentes. El segundo ejemplo que voy a traer, y con esto ya voy a terminar, es que Jesús es el camino al Padre. Él lo dijo, pero fíjense en ustedes lo siguiente. Jesús dijo, y es el texto que nosotros tenemos escrito al frente en la iglesia, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino por mí. Es decir, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Un diálogo que tiene. Entonces a mí me gustaría que leamos
para conocer y luego reflexionamos el texto de Jesús, el camino al Padre, que está en San Juan capítulo 14. Bueno, Norita se fue, voy a leerla. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, otro de los discípulos: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, Jesús está diciendo: yo y el Padre somos una misma persona. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y termina él diciéndoles esto, el versículo 11: cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De esta manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Tiene muchísimas enseñanzas este texto, pero fíjense, hermanos, algo que digamos vale la pena tenerlo presente. Todo lo que pidieres en mi nombre, por eso nosotros decimos: te ruego, Padre, por la salud de Santino, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque todo lo que pidieres en el nombre mío, Dios Padre lo va a responder positivamente. Terminamos nuestra oración diciendo: te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, porque lo dijo Jesús. Entonces, Jesús, yo voy a tomar tan solo una cosa, que es lo que dice Jesús en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí, sino por mí. Porque Tomás le dijo: pero si no sabemos para dónde te vas, no sabemos el camino. Ahora, ustedes saben que 500 años antes de la venida de Jesús a este mundo, los griegos estaban preocupados en saber cuál era el camino de la buena vida. En general, el mundo entero, los hombres en general, estaban preocupados en saber cuál era el camino de la buena vida. En un texto de la República de Platón, se lee allí que alguien le dice a Sócrates: estimado Sócrates, no es poca cosa lo que estamos hablando. No es poca cosa lo que estamos discutiendo acá y leyendo. Se trata del camino de la buena vida. Es decir, los griegos estaban preocupados en saber cuál era el camino de la buena vida. Y resulta que los orientales, también los sabios orientales, estaban preocupados en saber cuál era el camino. Es decir, la humanidad estaba preocupada porque los orientales de alguna manera encontraron el camino de Tao, un camino particular, a veces medio complicado y difícil de entenderlo, pero buscaban el camino. Hermanos,
Y viene este Señor Jesús 500 años después y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad. Otro tema de la humanidad que decía: ¿qué es la verdad? No voy a entrar en el análisis, pero quiero otro gran problema. ¿Qué es la verdad? Muy bien, Jesús dice: yo soy la verdad. El camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús está diciendo: señores, ¿usted quiere encontrar el camino de la buena vida? Sígame a mí, hágame caso. Usted anda mal porque está por mal camino. Los judíos entendían perfectamente esto. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos se desviaban del camino tenían problemas, y graves problemas. Cuando ellos hacían algo en contra de Dios, Dios le bajaba la caña. Y ellos sabían que la iban a pagar. Estimados hermanos, Jesús es el camino. No solo eso, es el camino de la vida. Es el camino de la salvación. Es el camino que nos hace felices. Hemos dicho en otro momento que la obra de Jesucristo en la tierra fue para mostrarnos dos cosas fundamentales que tienen que ver con el mismo objetivo que tiene Juan. Era mostrarnos de que Dios nos perdona los pecados, que nosotros podemos conseguir la vida eterna cuando nos mueramos. Pero también, hermanos, no es que vamos a esperar para morirnos para ser felices. Dios dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia, para que ustedes sean felices ahora. No es que cuando se mueran recién van a ser felices. Si no son felices, recapacite. ¿Por qué? Hay algo que está fallando. Algo está fallando. Porque lo que yo quiero es que ustedes sean felices. Hermano, hemos reflexionado sobre las dos cosas que tienen que ver con el tema del Evangelio de Juan, del propósito del Evangelio de Juan. Por un lado, hemos tratado de ver que la encarnación del Hijo de Dios tenía un objetivo. La encarnación del Hijo de Dios quería Dios hablarme de hombre a hombre y hacerme ver que Él siente como yo. Él lloró, Él tuvo hambre, Él estaba preocupado, tenía compasión de la gente que sufría. ¿Cómo no me va a responder a mí si yo le pido: Señor, ayúdame? Señor, ayúdame. No puedo estar pensando que Dios no me entiende. Esto es lo que nosotros queremos hacer ver. Dios me entiende. Y Dios se hizo hombre para que yo entienda que Él me entiende. Y en segundo lugar, Dios se encarnó en Jesucristo y murió en la cruz para darme la salvación. Porque ese vínculo roto en el huerto del Edén era necesario que se restablezca. Pero ese restablecimiento del diálogo fraterno entre el hombre y Dios debía ser consecuencia de la muerte de un ser sin pecado. Y no había ninguno. Por esa razón, Dios se encarnó en su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las dos cosas que Dios nos quiere decir en esta mañana. Yo personalmente, es como una oración: Dios, ayúdame a comprender lo que me quieres enseñar. Que tu Espíritu Santo me guíe, porque en vano está que la Biblia la tenga yo y no la lea. No sirve de nada. Termino recordándole una cosita. ¿Se acuerdan ustedes de la familia norteamericana que tenía un cuadro que valía $30 millones
Ellos no sabían que ese cuadro estaba detrás de un sofá. Le habían regalado a ellos ese cuadro. Era de Miguel Ángel, era La Piedad, un cuadro que era mejor que el cuadro que está en el Vaticano. Ellos no sabían, la bisabuela les había regalado a estos norteamericanos que luego se trasladaron de Italia a Estados Unidos. Ellos tenían un tesoro y vivían muy humildemente, no sabían que tenían ese tesoro. No comían un asadito porque no tenían plata. Tenían 30 millones de dólares detrás del sofá. Estaba puesto ahí para que los niños no la rompan nada más. Cuando ellos dijeron a un especialista, ¿tiene valor esto? Amigo, este es un tesoro. Amigo, la Biblia es un tesoro. ¿Pero de qué sirve que esté detrás del sofá? No, usted léala. Ahora nosotros, diría, nos hemos cuestionado, a ver, con un método que era el método sintético, hemos volado sobre el panorama de Juan y hemos visto cuál era el objetivo. Y en segundo lugar, hemos descendido cuidadosamente por esos valles y por esas montañas tratando de encontrar cuáles son los argumentos de Juan para mostrarnos que Dios se hizo hombre. Y en segundo lugar, que Dios, siendo Dios como Jesucristo, nos dice, el que crea en mí tiene vida eterna. Hermano, que Dios nos ayude. No olviden estas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.